Hermanos, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Levanten la mano. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos? Amén. Amén. El gozo que tenemos el mundo no lo puede dar. Amén. Amén. Entonces tenemos que conservar ese gozo. El gozo, dice la Escritura, que es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Amén. Es importante que estemos contentos, alegres, aún en medio de las circunstancias. Y como dice Santiago, hay que gozarse en medio de las pruebas. Amén. Vamos a lo que hemos venido, hermanos. Vamos a la bendita palabra de Dios. Ya hemos alabado al Señor, lo hemos glorificado, pero es el tiempo del alimento espiritual, el alimento del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a las Escrituras. El tema que vamos a tocar hoy lo he titulado El arrepentimiento verdadero, primera parte, para que tomen nota. Pero ante todo vamos a orar, vamos a elevar oración al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, bendito Señor Jesús, por tu misericordia, por tu grandeza, Señor. Gracias, amado Dios, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio, Señor. Y creemos, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, porque aquí hay pueblo hambriento de tu voz. Hay pueblo sediento de tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que el que tiene hambre y sed de Dios, tú le saciarás, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que ha venido, aún a los que nos escuchan a través de los medios como el Facebook, Señor. Oro para que tú le des entendimiento y sabiduría en tu palabra, para que tú le des espíritu de sabiduría y de conocimiento en la persona de Jesucristo, en la sana doctrina y en la sana enseñanza. Yo te pido que me des a mí sabiduría, que me des entendimiento, conocimiento, poder, unción y revelación para presentar tu palabra tal cual como está escrita. Padre, acállame a mí, que no sea mi voz, que sea tu voz a través de mí. Y como dice Mateo capítulo 10, verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Unge mi garganta, unge mi lengua, unge mi voz. Quiero predicar tu palabra para tu gloria y tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos todos a las Escrituras. A Marcos capítulo 1, 14. Marcos capítulo 1, 14. Gloria al nombre de Jesús. Los veo muy calladitos. Vamos a levantar palmas de alabanza al Señor. Vamos a meterle fuego a esto. Amén. Alábale, Dios mío. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Este es el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera vez que nuestro Señor Jesucristo abre la boca, lo hace para predicar el mensaje del arrepentimiento. Pero hubo alguien que vino y que nació antes de Jesús, pero que Jesús era primero que él. Y él vino también a preparar el camino del Señor. ¿Saben a quién me refiero? A Juan el Bautista. Amén. Dice la Escritura en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Y nos está hablando de la predicación de Juan el Bautista. Y dice: en aquellos días, verso 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cuántos creen que los hombres de Dios salen de los desiertos, de las pruebas, de los lugares más recónditos, donde no hay reconocimiento? Ahí están los hombres de Dios, de ahí salen, de los desiertos. Y de ahí salió aquel que iba a preparar el camino del Maestro. En el versículo 2 dice: y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo se acerca el reino de Dios al corazón del hombre? Cuando éste se arrepiente. Amén. Y todos sabemos y conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice:
Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí en Mateo capítulo 6. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él gobierna sobre los 3 cielos. Primero, segundo y tercer cielo. Él es soberano. Su presencia cubre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en Mateo capítulo 6, Él dice, Padre, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces cuando oramos, porque el Padre nuestro no es una oración para que la repitas como un rezo, es un modelo de oración. Amén. Cuando decimos venga tu reino, es porque tenemos que invitar al Rey al corazón. Amén. El Rey necesita y quiere y desea habitar en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano. Pero la gente se aferra a sus tradiciones, a sus religiones y dogmas. Eso no permite que el Rey se entrone. Amén. Pero el reino de Dios viene al corazón del hombre cuando el hombre se arrepiente. Amén. Entonces el primer mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. Y Juan también vino en Mateo capítulo 3, predicando acerca del arrepentimiento, cuando en el versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan al desierto de Judea, predicando el evangelio y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo ya había nacido. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, del 3 al 4. Amén. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese fue el propósito, amada iglesia, de Juan el Bautista: preparar el camino del Señor y enderezar las sendas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Malaquías capítulo 3:1 dice la escritura: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Cristo derramó su sangre, y la sangre es más que un jabón, porque tú te lavas, aun sea con lejía o límpido y con jabón, y la mancha del pecado permanece. Pero cuando te lavas con la sangre de Cristo, cuando te arrepientes, ese sí que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Juan el Bautista, mis hermanos, predicaba este mensaje, y él también decía que otro vendría tras él. Amén. Otro mayor que él vendría y prepararía el camino. La gente se podía preguntar en aquel entonces, ¿de quién nos habla Juan Bautista? Cuando Juan fue encarcelado, esto a Jesús le movió a predicar y a comunicar el mensaje de Juan el Bautista, a continuar con su mensaje. Pero ya no era Jesús un hombre común, un hombre ordinario. Ahora Jesús era Dios hecho hombre. Amén. Y empieza a llamar a la gente al arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17, después de que Jesús sale de la tentación, Jesús empieza su ministerio. Amén. Y en el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Juan Bautista precisamente habla de arrepentimiento. Y lo primero que predica nuestro Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio fue acerca también del arrepentimiento. Y dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miremos que dijo Juan también en Juan capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Cuántos han sido bautizados?
Amén. La semana anterior realizamos el bautismo en agua. Y este bautismo es para arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Juan dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar o de desatar, Él es más poderoso que yo. Él, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. El bautismo es sinónimo de purificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando tú te arrepientes también hay purificación, porque la sangre de Cristo te purifica, te lava, te santifica la obra de Cristo en la cruz, te justifica. La justificación es una obra inmediata del Espíritu Santo. Y lo hizo Cristo en la cruz. Cuando lo confesamos como Señor y Salvador, Él nos presenta ante el Padre como si nunca hubiéramos pecado, borrando todo nuestro pasado, nuestra maldad y nuestra iniquidad. Pero la santificación es progresiva. Y la santificación va hasta el último día que estemos presentes aquí en la tierra, en este cuerpo. O sea que es deber de cada cual, de cada uno, guardarnos en santidad, buscar la paz y buscar la santidad, sin la cual, dice la Escritura en Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Precisamente los apóstoles, hablando de los del Cordero, no los de hoy, los apóstoles, los verdaderos, los que Jesús llamó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que Jesús llamó en Lucas capítulo 6. Amén. El mensaje de ellos fue precisamente también el arrepentimiento. Jesús llamó a 12 apóstoles en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Y también está en Mateo capítulo 10, del 1 al 4. Y ahí están los nombres, los que Él llamó. Y precisamente el mensaje de los apóstoles del Cordero fue acerca del arrepentimiento. Vemos en Hechos capítulo 2, 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Escritura, en el versículo 36, Él está hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y da un discurso acerca de quién es Jesús y cómo el pueblo de Israel rechaza al Mesías y lo crucifica en la cruz del Calvario. Gritan, crucifíquenle y suelten a Barrabás, suelten al reo y crucifiquen al Cristo. Entonces Él dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesucristo es el Señor, es el Adón, el que tiene el control, el que reina, es el Kyrios. Amén. De ahí viene la palabra Adonai, que significa el Señor. Por eso hay que confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Lo habían crucificado, lo rechazaron. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 38 dice, al oír esto, se compungieron. Los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, que era el que estaba dando el discurso, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Mira el primer mensaje, arrepentíos. Y habla al pueblo de Israel, porque el arrepentimiento no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros los gentiles también. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que entender que Pedro estaba hablando de la casa de Israel. Por tanto, los judíos sí tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Nosotros somos parte de las otras naciones, de los gentiles, y nosotros obedecemos a Jesús, que nos mandó a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. En Hechos, más adelante, capítulo 3, versículo 19. Cuando Pedro está allí en el pórtico de Salomón, en el versículo 19 dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a volverlo a leer.
Así que arrepentíos y convertidos. Nosotros tenemos, número uno, que arrepentirnos. Pero en el momento que nos arrepentimos aún no lo hemos convertido, porque está el viejo carnal ahí, el hombre de la vieja naturaleza. Tenemos que sepultarlo, tenemos que crucificar la carne y tenemos que dar fruto de arrepentimiento, y ahí sí convertirnos con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Así que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Convertirse es dejar de hacer lo que hacíamos antes o lo que éramos antes. Amén. Es como la mariposa. ¿Han visto que empieza primero el gusano o ¿cómo llama eso? La crisálida, algo así? Empieza el gusano y después hace el capullo, se enrolla y empieza a formarse ¿qué? Una mariposa. O sea, se convierte, hay una transformación, y esa transformación la hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede actuar solo, necesita la voluntad nuestra, necesita el arrepentimiento verdadero, necesita que tomemos decisiones y pasos de fe en abandonar el pecado. Así que el arrepentimiento es un abandono del pecado. El arrepentimiento es cambiar de mente, de rumbo, de posición con respecto al pecado. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que hacíamos antes, es darle la espalda al pecado. Si iba para el norte, ya no voy más para el norte, voy para el sur, un ejemplo. Es un giro de 180 grados. Amén. Es un cambio de actitud, de mente. Gloria a Dios. Eso es arrepentimiento. Amén. De hecho, la palabra arrepentimiento proviene del griego original metanoeo. Apúntenlo, metanoeo. Y como dijimos, esto significa un cambio de intención, un cambio de mente, de actitud con respecto al pecado, un cambio de rumbo, de destino. Amén. Así que Jesús, cuando le decía a alguien que se arrepintiera, la idea original de lo que le estaba diciendo era que esa persona cambiara sus intenciones para vivir una vida diferente. Para como consecuencia también, al cambiar sus decisiones, pudiera también cambiar el destino de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Poder cambiar su camino, enderezar su camino. Por eso Juan dijo, enderezad las sendas. Toda senda torcida tiene que ser enderezada. ¿Cuántos dicen amén? Así que es un giro de 180 grados, un cambio de rumbo. Ibas para el sur, pero ahora te diriges para el norte. ¿Ok? Es un cambio total. El mensaje de vida que Jesús predicaba está fuertemente unido al arrepentimiento, que cuando no hay un verdadero arrepentimiento no hay vida en la persona. Todo es muerte espiritual, condenación, culpa. Amén. Y muerte espiritual. Juan Wesley, por ejemplo, que era un tremendo hombre de Dios, aunque primero estuvo en el catolicismo porque fue un hombre religioso. Juan Wesley nunca tuvo paz, aunque era un hombre muy osado en conocer las Escrituras. Juan Wesley nunca tuvo paz hasta que tuvo un verdadero encuentro con Dios. Y esto ocasionó en su vida un verdadero arrepentimiento. Pero ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue Juan Wesley? Juan Wesley creció en una familia religiosa. Se preparó para evangelizar a los indios americanos cuando América estaba todavía o apenas siendo poblada. Uno podría pensar qué gran hombre de Dios fue este. ¿Qué obra más grandiosa pretende hacer el ir a predicar a otra nación que no es su patria, no es su nación, a pueblos paganos, lejanos, lejos de su casa? Pero Juan Wesley, al llegar allí a predicar la religión que él tenía, según él también haciendo esto para asegurar su alma en el cielo, porque él no entendía todavía que la salvación no es por obras. Está como los testigos de Jehová que tienen que ir de puerta en puerta predicando el evangelio de ellos, porque no es el evangelio de Cristo, y ellos consideran que haciendo esto van a ser salvos o van a ser tenidos en cuenta como los 144,000 sellados. Entonces Juan Wesley estaba como algo así. Él pensaba que predicando el evangelio, llevando el evangelio a lugares donde no había llegado,
aunque no lo conocía muy bien y tenía un arrepentimiento verdadero, porque aquel entonces no se había encontrado con Jesús, él pensaba que haciendo esto iba a obtener la salvación. Pero él se dio cuenta que le faltaba vida. No tenía vida en sí mismo. Y se dio cuenta también de la ineficacia de sus palabras, porque él se esforzaba a presentar un evangelio, pero no conocía mucho las escrituras. De regreso a su país, él meditaba acerca de sí mismo, dándose cuenta que ni siquiera él entendía el evangelio y no tenía paz en su alma. Y dijo: fui a América a predicarle a los indios americanos para que se convirtieran ellos, mas ¿quién me convertirá a mí? Así que Juan Wesley no tenía una verdadera fe, porque tampoco tuvo un verdadero arrepentimiento. En pocas palabras, su religión no pudo darle la vida a su alma, porque la religión no salva. Amén. Pero vamos a definir en sí qué es el arrepentimiento y si es necesario para salvación. Muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado. Esta no es la definición bíblica de arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de rumbo. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta, va lleno de frutos, un cambio de actitud, como también un cambio de rumbo o de dirección, en el cual hay frutos de arrepentimiento. O sea, cuando una persona se convierte a Cristo, eso se nota. La gente se da cuenta, porque esa gente de un momento a otro cambia. ¿Y quién hace la obra? Cristo, con su Espíritu Santo. Amén. Amén. En Lucas capítulo 3, versículo 8 al 14 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, 8. Y aquí está hablando una vez más Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es como la gente dice: no, yo creo en Dios a mi manera, pero creo. Sí, bien haces. Santiago 2:19 dice: ¿crees en Dios? Bien haces. También Satanás y sus demonios creen y tiemblan. Ahí lo importante no es tanto creer en Dios, sino hacer lo que Él dice. Es hacer su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Amén. Así que hay que hacer es la voluntad del Padre. No todo el que me diga Señor, Señor, dice la Escritura en Mateo 7:22, entrará al reino del Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dios ha llamado al creyente a hacer su voluntad, la voluntad del Padre, no la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Juan les decía a los fariseos: y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta, es echado en el fuego y arde. Y la gente le preguntaba a Juan Bautista diciendo, igual, cuando le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntó unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. En Hechos capítulo 3:19, el apóstol Pedro dijo que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis hermanos, qué lindo es sentirse perdonado, ¿verdad? Qué lindo es sentir cuando Cristo nos perdonó. Eso tenemos que a diario, mis hermanos, agradecérselo. Amén. Porque eso es por su gracia, por su amor, que Él se fijó en nosotros. Estábamos ciegos,
perdidos en la mundanalidad, en la religión, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y estamos aquí escuchando su palabra. Todos los días hay algo grande para agradecerle a Dios, y es nuestra salvación. El que Él dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hechos capítulo 26, 20 declara: sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtieren a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La total definición bíblica del arrepentimiento es cambiar la mente, la mentalidad, la forma de pensar, lo que resulta de esto mismo como un cambio de acciones y actitudes. Cuando tu mente cambia, cuando tu corazón cambia, cambia tu accionar, cambia tu forma de comportarte. La palabra, ¿qué hace? Nos limpia. La palabra nos purifica. Amén. Por eso la palabra hay que guardarla y retenerla en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, hay una relación muy estrecha entre arrepentimiento y salvación. Dios busca un verdadero arrepentimiento, no un arrepentimiento de labios, porque Jesús decía a los religiosos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo como mandamientos enseñanzas y doctrinas de hombres. ¿Cuál es entonces la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? El libro de Hechos de los Apóstoles parece enfocarse especialmente en el arrepentimiento con respecto a la salvación. Si leemos Hechos capítulo 2, 38, Pedro manda a bautizarse a la casa de Israel en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. ¿Ok? Lo mismo dice en Hechos capítulo 3, verso 19. Vamos a leer rápidamente su versículo. Es Hechos 3, 19. Gloria al nombre de Jesús. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Amén. O sea, cuando hay un verdadero arrepentimiento, es cuando la sangre de Cristo se hace activa para borrar nuestro pasado, nuestros pecados. Amén. Porque tú puedes mostrarte santote y muy sanote, pero por dentro. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón, y Dios como ve el corazón, Dios limpia el pecado. Tu vida es transformada por el Espíritu Santo. Tú eres transformado y mudado en otra persona. Las cosas viejas pasan. He aquí, a partir del día que tú aceptas a Cristo y te arrepientes verdaderamente, genuinamente, hay un cambio de vida. Todas las cosas empiezan a ser nuevas. Hay vida, hay perdón, hay gozo, hay paz, hay unidad. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Un hombre nuevo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. En Hechos 11, 18 también habla. Porque los apóstoles hablaron. Pablo también habló. Pedro. Todos los apóstoles hablaron del arrepentimiento que es necesario para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Hechos que dijimos 11, ¿qué? 18. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles han dado, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros somos gentiles, porque no somos israelitas, somos del pueblo gentil, los que por la misericordia de Dios fuimos alcanzados para salvación. Los que éramos un pueblo lejano, pero Dios, por su misericordia, ha hecho de nosotros un pueblo, su pueblo, la iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 17, 30. Esta porción es maravillosa, apúntenla. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no solamente en Israel, porque aquí ya está predicando Pablo, y Pablo predica a los gentiles. Pedro predicó a la casa de Israel. Por tanto, la casa de Israel era necesaria que se arrepintiera
que se volvieran de sus malos caminos y que se bautizaran en el nombre de Jesús. Pero aquí está Pablo y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que el arrepentimiento es un mandamiento. Amén. Tenemos que arrepentirnos. Amén. Arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y esos tiempos de refrigerio es la paz de Dios, el Espíritu Santo fluyendo en la vida del creyente, dando vida, dando verdor, dando gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siendo luz en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Esos aplausos son para el más grande de la iglesia, para Jesucristo. Dale palmas de alabanza al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hechos capítulo 20-21. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver a Pablo por aquí otra vez. Hechos capítulo 20-21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren que todo el tiempo ellos hablaban, tanto a la casa de Israel como a los gentiles, que era necesario para salvación arrepentirse. ¿Ok? Hechos 26-20. Más adelante. Estamos en Hechos. Aquí Pablo está ante el rey Agripa. Está testificando acerca de su visión, de su conversión. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que leímos en Hechos 9:20, el verso 28 y el 29 también. Porque es que el arrepentimiento tiene que estar seguido de frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Tú tienes que cambiar. Cuando una persona se ha arrepentido verdaderamente, tiene que haber un cambio de rumbo, de destino, de dirección, un cambio de mente. Hay que crucificar el viejo hombre, hay que morir a la carne. Ese viejo hombre quiere levantarse así te haya bautizado, y si tú estás débil y te agarró el diablo en la mente, tú le das respiración boca a boca y se levanta el viejo hombre otra vez. La lujuria, el adulterio, los celos, la fornicación, el chisme, la mentira, el engaño. Ese fue parte del viejo hombre. Pero cuando nos arrepentimos y dimos fe de eso que ocurrió dentro de nuestro interior, a través del arrepentimiento y a través de haber hecho realidad eso que ocurrió dentro a través del bautismo, nuestras vidas no tienen que ser iguales. Por eso dice la Biblia que nos tenemos que levantar en nueva vida, porque testificamos en el momento que nos bautizamos, lo dijimos la semana anterior, que cuando uno se bautiza testifica la muerte. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, porque yo ya estoy muerto. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí también estamos testificando la sepultura de la vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado. El viejo hombre está acostumbrado a los deseos engañosos de este mundo, como dice en Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo. Y a vosotros, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Mira que está hablando de un pasado. Amén. En los deseos de nuestra carne, haciendo las obras de la carne que describe Gálatas capítulo 5:16, si no estoy mal.
A ver, para que no quede mal enseñado. Gálatas 5:16. Sí, pero específicamente el 19 hasta el 22, hasta el 21. Ahí están las obras de la carne. Amén. Ahí están. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí está diciendo que antes nos complacíamos en los deseos de la carne, en Efesios capítulo 2, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque el diablo trabaja en la mente. El campo de acción de Satanás es la mente. Satanás puede revolotear, sus demonios revolotean en la mente, pero el problema es cuando el creyente permite que anide. Ahí sí es el problema. Eso se convierte en una fortaleza, se convierte en un argumento, y tú tienes que armarte para derrumbar todo argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y tienes que aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es mejor, más fácil, doblegar la carne al principio, crucificándolo a diario, muriendo al viejo hombre, diciéndole: Señor, yo tengo este problema, Señor, reconozco que me gusta hacerlo, soy débil, pero ayúdame, ten misericordia de mí. Ayúdame a dejar esto, Señor. Hoy vengo a tus pies, no puedo solo, te entrego esta situación, ayúdame, Señor. De hecho, seguro que Jesús lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso le envió el Espíritu Santo, que nos fortalece en medio de las debilidades. Amén. Esto está bueno, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Me ayudan? Ya me acordé. Así que, mis hermanos, el arrepentimiento relacionado con la salvación es cambiar tu parecer respecto a Jesucristo. En el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, él concluye con un llamado a los judíos al arrepentimiento, como vimos en Hechos 2:38. Amén. Así que arrepentido, dice el Señor, dice su palabra. Pedro le dice, porque era Dios hablando a través de él: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Hechos 11:18. Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que es un mandato. ¿Cuántos dicen amén? ¿Arrepentirse de qué, mis hermanos? Pedro está llamando a la gente que rechazaba a Jesús para que cambiaran su idea acerca de él, que reconocieran que él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Señor y Cristo, como dice el verso 36 de Hechos 2. Pedro está exhortando a la gente de Israel a cambiar su mentalidad del rechazo a Cristo como el Mesías, a la fe en Él como Mesías y Salvador. Así que, hermanos, el arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador sin primeramente cambiar tu mente acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Ya sea el arrepentirse de un rechazo obstinado o arrepentirse de la ignorancia y desinterés acerca de Jesús.
Es un cambio de mentalidad lo que Dios busca, lo que Dios espera del creyente. Así que el arrepentimiento bíblico en realidad, con relación con la salvación, es cambiar tu mente del rechazo a Cristo y de la fe en Cristo y del amor al mundo y al pecado. Cambiar todo esto por la pasión y la entrega a Cristo sin reservas. Así te digan fanático, protestante, aleluya, pandereta, gloria a Dios, porque ya hemos sido lavados. Amén. Juan 6:44 dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es importante que entendamos que el arrepentimiento no es una obra que hagamos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse sin venir a Dios, a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. Nosotros no llegamos al Evangelio porque quisimos, sino que fue por la gracia de Dios, por su misericordia, que fuimos alcanzados para salvación. Amén. En Hechos 5:31 dice: Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto indica, mis hermanos, que el arrepentimiento es algo que Dios da y solo es posible por su gracia. Nadie puede arrepentirse a menos de que Dios le conceda el arrepentimiento. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado de acercarnos a Dios, abriendo nuestros ojos y cambiando nuestros corazones. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento, como lo hace también su bondad. En 2 de Pedro capítulo 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa de que algún día vendrá y recogerá a su pueblo, como algunos tienen por tardanza de que Jesús va a venir. Así que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Romanos 2:4, apunten esta cita. ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mientras que el arrepentimiento no es una obra que gana la salvación, el arrepentimiento para salvación da como resultado las obras. Es imposible verdadera y totalmente cambiar tu mente sin que esto cause un cambio en tus actos. En la Biblia el acercamiento resulta en un cambio de conducta. Esto es por lo que Juan Bautista exhortaba a la gente con estas palabras: a hacer frutos dignos de arrepentimiento, en Mateo capítulo 3 verso 8. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido de rechazar a Cristo y de rechazar la fe en Cristo, lo hará evidente por un cambio en su vida, en su forma de pensar, de actuar, de reaccionar, de hablar, de vestir, etc. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso pasa cuando venimos a Él. El pasado queda borrado. A partir de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Amén. Mis hermanos, volverse del pecado no es la definición de arrepentimiento, pero es uno de los resultados de la fe genuina basada en el arrepentimiento respecto al Señor Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento implica también un cambio de actitud respecto al pecado, un cambio de corazón, el no volver a cometer los pecados que antes cometíamos y el darle por completo la espalda al pecado. El que de veras se ha arrepentido y tiene una genuina fe salvadora en Cristo, determina cambiar interiormente su vida y dar frutos de arrepentimiento que se verán exteriormente. Amén. Y que la gente lo va a poder apreciar. Amén.
En Lucas capítulo 19 del 1 al 10 vemos una historia muy particular. Lucas capítulo 19, versículo 1. ¿Estamos? ¿Encontraron? Habiendo entrado Jesús en Jericó, esta es la historia de Jesús y Zaqueo, un hombre chiquitico ahí, un hombrecillo, que era cobrador de impuestos, y nadie lo quería, no tanto por enano, sino porque era cobrador de impuestos. Era una persona que vivía bien económicamente, estaba adinerado. Dice entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Cómo era Zaqueo? Rico. Era jefe de los publicanos, de los que cobraban impuestos, y era muy rico. Él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era un hombrecillo, pequeñito. Imagínate entre la gente de Zaqueo brincando. Hay circunstancias que impiden que la gente se acerque a Dios, y la gente tiene que hacer un esfuerzo, como lo hizo Zaqueo, para ver pasar a Jesús y para que Jesús se quede posando en su casa. Amén. Dice el versículo 4: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién iba de pasar? Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, cuando lo ve y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, después de que quién sabe qué tanto le habló Jesús, le habló del evangelio, del arrepentimiento verdadero. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. La mitad de mis bienes dice que lo va a dar a los pobres, y si en algo le he fallado a alguien o lo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. O sea que aquí vemos un arrepentimiento, pero seguido de ¿qué? De una obra digna de arrepentimiento. Amén. Él quería enmendar el daño que había hecho. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba perdido, ¿por qué? Por el amor a las riquezas, por el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Por lo cual muchos se han extraviado y han sido traspasados de muchos dolores. Amén. Mis hermanos, sin un arrepentimiento real no hay perdón y tampoco hay vida. Es necesario un arrepentimiento genuino, verdadero. En Lucas capítulo 3:3, hablando de Juan Bautista, dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan el Bautista bautizaba a las personas en agua, que era símbolo o rito externo de algo que ya había sucedido interiormente en el corazón, cuando había un verdadero arrepentimiento. Entonces venía el perdón de pecados. Ahora la gente ha dejado solamente el rito de bautizar, pero no han tenido un verdadero arrepentimiento, que es la esencia del bautismo. La gente se sigue bautizando, la gente no ha dejado, de bautizarse, la gente se continúa bautizando. Y el bautismo es sinónimo de purificación, de arrepentimiento,
Pero ¿qué pasa? Como no enseñan bien esta doctrina, la gente que se bautiza al poco tiempo vuelve al viejo hombre, vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque le faltó un verdadero arrepentimiento y le faltó una verdadera conversión del alma. Amén. Sin un arrepentimiento no vas a venir al perdón de pecados, ni tampoco habrá vida. En Hechos 11:18 dijimos que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El apóstol Pedro llega con la iglesia del Nuevo Testamento y les habla como les había predicado el evangelio a los gentiles, o sea, los no judíos, y no a los judíos, algo que era controversia. ¿Y cómo fue que ellos se salvaron? Y la iglesia entendió lo siguiente: qué bueno, los gentiles se han arrepentido para vida. Si usted pensaba que el arrepentimiento no era necesario para salvación, usted está viendo en la santa palabra que para que venga vida al alma del hombre, este tiene que buscar un verdadero arrepentimiento para así obtener la vida. Nunca una persona tendrá vida real, ni paz, ni gracia, si no tiene un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Segunda de Corintios capítulo 7-8. Vamos a definir aquí algo importantísimo. Por favor, ¿pueden colocar el abanico? Uf, por favor, qué calor. Está el fuego de Dios acá. Dice entonces, segunda de Corintios capítulo 7-8. Amén. Segunda Corintios capítulo 7, 8, 11. Yo creo que me quito el saco. Esperemos a ver. Dice, vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo. Segunda Corintios capítulo 7 del 8 al 11. Aquí vamos a aprender algo importante ya para ir cerrando la enseñanza y para dejar algo para la otra semana. ¿Ok? Amén. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. O sea, no me arrepiento de que se hayan entristecido, de que se hayan enojado, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, os entristeció, ahora me gozo. O sea, cuando a veces se te habla la palabra y como que todo me cayó a mí, entonces te dice el pastor la tiene contra mí, me las está echando. Y la persona se contrista, se entristece porque el Espíritu Santo está orando allí. ¿Ok? Entonces dice, yo no vuelvo a esa iglesia. Ahí habla muy duro, el pastor no me quiere, me las echa todas. Pero el apóstol Pablo está en una situación similar. Pero dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea que cuando la palabra es dura, la palabra ofende, la palabra martilla, y si la palabra toca el pecado, sí que duele. Y cuando toca el Isaac del corazón, que aún no hemos entregado, ahí sí que duele. ¿Ok? Porque habéis sido contristados según Dios. Cuando la palabra se predica así, entra esa palabra que arde y quema el pecado y consume la iniquidad y arde dentro del corazón, esa palabra, mis hermanos, está orando. Aguántala, resístela, porque ahí está trabajando el Espíritu Santo. Amén. Ahí está orando. Así la silla se te haga de piedra, se te coloquen púas en la silla y te empieces como a incomodar, quédate, porque ahí está orando Dios. No resistas al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, ahora me gozo,
así se hayan ofendido, así se hayan contristado, se hayan entristecido por la palabra que les prediqué. Pero ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Aquí quería llegar al versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando la palabra te martilla, cuando el mensaje te llega al corazón y te ofende, porque Tito decía en Tito 1:13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y la palabra de Dios corrige, redarguye, instruye, enseña, señala el pecado. Amén. Esa es la función de la palabra escrita y de la palabra predicada. Amén. Entonces dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que ya he sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud? Número 1, subraya solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Número 2, ¿qué defensa? Número 3, ¿qué indignación? Esto lo explicaremos la otra semana. ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? Pero no el celo de celar a alguien, sino el celo por Dios, de temor de hacer algo malo, de fallarle a Dios. ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo menciona que a través de una carta anterior contristó a los oyentes, es decir, entristeció al pueblo. Su carta los puso tristes. Quizás muchos se desanimaron. Quizás muchos dijeron, dura es esta palabra, que fue lo mismo que le respondieron a Jesús. Quizás muchos trataron de volver atrás y no querían volver a la iglesia. A estas personas posiblemente la primera carta de Corintios los ofendió. Y dice que Pablo se gozaba en esto. Es decir, Pablo decía, me da mucha alegría de que se hayan entristecido, me gozo, me da mucho gusto. Pero Pablo no se gozó porque solamente hayan sido entristecidos, sino porque produjo esto en ellos un arrepentimiento para vida, un verdadero cambio de rumbo. Esta es la tristeza según Dios. Cuando Dios te confronta con la palabra, lo que menos Dios espera de nosotros es un cambio. Amén. Dios, por su gran misericordia, quiere quitarnos nuestra ceguera espiritual y nos muestra la vileza del pecado nuestro y cómo un Dios tan santo como Él está dispuesto a perdonarnos. Está Él en su justo juicio de mandarnos a la condenación eterna, pero también te empieza a mostrar y a recordar tus pecados como que su palabra fuera un cincel que quebranta la piedra. Cada palabra que ves en la Biblia o en una predicación, sabes que está dando en el corazón endurecido por tu maldad. ¿Y cuál es el propósito de Dios en esto? Que tomemos el lugar que nos corresponde como criaturas descarriadas, yendo tras nuestra maldad y olvidándonos de nuestro Creador, que es Dios Todopoderoso. Así que como criaturas descarriadas, yendo tras nuestra maldad y olvidándonos de nuestro Creador, que es Dios Todopoderoso y que tiene derecho a exigirnos y pedirnos cuenta de nuestras acciones. Cuando uno reconoce esto, entonces la vida está en camino. Amén. El arrepentimiento, según el mundo, o el arrepentimiento que no es de Dios, produce muerte. La tristeza, según el mundo, que no es un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento por haberle fallado a Dios, produce muerte. Que eso fue prácticamente lo que le pasó a Judas. Judas, ¿qué le pasó cuando entregó a Jesús? Él se entristeció. Y como que parece, aparentemente, que se arrepintió de haber entregado al Maestro. Pero si se hubiera arrepentido verdaderamente, no se hubiera ahorcado.
sino que hubiera cambiado su corazón. Él hizo lo contrario. Él sintió una tristeza profunda, una tristeza según el mundo. ¿Y qué produjo esa tristeza? Muerte, porque fue y se ahorcó. Miremos el caso del apóstol Pedro. Pedro también cometió un pecado contra Dios. Jesús le había advertido que antes de que cantara el gallo, Pedro le iba a negar ¿cuántas veces? 3. Y efectivamente lo negó. 3 veces negó al maestro. Iban por ahí, porque en Israel hace frío. Entonces habían por ahí unos calentándose en una fogata. Y llegó Pedro también con frío y se agachó y empezó a calentarse. Y como que cruzaron palabra. Tú andabas con él. Tu forma de hablar te delata. No, yo no conozco a tal hombre. Están equivocados. No sé de quién hablan. No sé de qué me hablan. Y siguió más allá, y cuando por allá iba caminando y habló algo, dijo algo, y alguien lo oyó y no, él andaba con el Galileo. Porque mira, habla como ellos. No, yo no conozco a tal hombre. Se equivocan, y maldijo. Y después salió caminando por ahí y se quedaron mirándolo cómo caminaba. Y este andaba con ellos, yo lo he visto. Su forma de caminar lo delata. Y volvió a maldecir, a decir: le juro, les digo por Dios, no conozco a tal hombre. Y cuando cantó el gallo. ¿Ok? Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, de que antes de que el gallo cantare, él lo negaría 3 veces. Y sintió una tristeza, un arrepentimiento, pero un arrepentimiento según Dios. Él lloró, dice la escritura, amargamente. ¿Y vemos qué pasó con Pedro? Fue un tremendo hombre de Dios. O sea, hubo un arrepentimiento de corazón, verdadero. Él se compungió internamente, se entristeció, pero él cambió su rumbo. Él no volvió a negar a Cristo. Después Jesús le dice, antes de ir a la cruz: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y después le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te amo. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Las ovejas somos nosotros, los grandecitos. Pero los corderitos son los pequeños, los que están llegando al evangelio nuevecitos. A ellos hay que apacentarlos. Porque un corderito no puede todavía, porque no tiene diente, masticar la hierba, ¿verdad? Entonces el pastor tiene que con amor cargar ese corderito y apacentar. Apacentar es arrancar la hierba del pasto y metérsela allí en la boquita y ayudarle a masticar hasta que él trague. Enseñarle, eso es apacentar. Entonces, y en primera de Pedro también le dice: apacienta mi grey. Él le habla a otros en la grey, en los caminos de Dios, a otros que ya llevan tiempo, le dice: apacienta la grey, apacienten la grey del Señor. Tengan cuidado de ellos, amén. Como el pastor de pastores tuvo cuidado de nosotros, amén. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, 2 versículos. Ya, para la otra semana ya poder definir bien este tema que estamos tratando ahora en 2 Corintios 7, del 8 al 11. Vamos a explicar esto bien, que quiero que esto quede bien enseñado, amén. En Isaías capítulo 55, del 7 al 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 55, vamos a leer desde el 6. Isaías 55, 6. Dice: deje el hombre impío su camino. Antes de ese versículo dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos dicen amén? Entre tanto estemos presentes en el cuerpo, hay oportunidad, hay esperanza para ti. Entonces hay que buscar a Jehová entre tanto él pueda ser hallado. 6. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo o malo, perverso, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíen. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, mis hermanos, cumple el propósito para el cual Dios la envía. En Jeremías 15, 19, 20, Dios le dice a un profeta suyo, llamado Jeremías. Muchos le decían el profeta llorón, pero Jeremías lloraba era porque le dolía la apostasía de su pueblo. Como el pueblo de Israel en aquel tiempo se había entregado a la idolatría y había abandonado al Dios de Israel y había adorado a los Baales. Y el profeta Jeremías bajó la guardia y se le pegó como que algo del mundo. Empezó a traer como la música chabacana a la congregación. Empezó a adoptar como patrones del mundo, dejó de predicar, bajó la guardia, casi que se está convirtiendo en tibio, y era un profeta. Entonces Dios le dice a su siervo: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremías 15, 19, 20, si te convirtieres, el creyente tiene que convertirse, el pecador tiene que arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, el creyente tiene que convertirse, y la conversión va seguida de un arrepentimiento verdadero. Amén. Es dejar de hacer lo que hacíamos antes, es darle la espalda al pecado, es un cambio de mente, de actitud, de rumbo, de destino. Eso es la palabra arrepentimiento, que significa en griego metanoeo. Amén. Metanoeo, cambio de intención, de mente, de pensamiento. Como dice, ya termino con este versículo, 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Con este versículo terminamos. 2 Corintios capítulo 10, 3. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? A mí me ha hablado, porque la palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Allá corta, acá también corta. Allá enseña, acá enseña. Allá reprende, acá también reprende. Amén. Así es la palabra. Pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne? No, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Es muy diferente, ¿sí? Todos estamos en el cuerpo, estamos presentes. Y el apóstol Pablo dijo: entre tanto esté presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Entre tanto presente y ausente, en todo busco serle agradable, en Romanos. Y aquí está diciendo: pues aunque andamos en la carne, porque por obvias razones estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas, óigase bien, de nuestra milicia, porque nosotros somos soldados del ejército de Dios. Y al soldado se le entrega armamento, se le entrega uniforme. Nosotros somos militantes del ejército de Jehová de los ejércitos. Somos parte de los escuadrones de Jehová de los ejércitos, la iglesia. Somos su pueblo, somos guerreros. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos un arma letal, la palabra de Dios. Por eso el soldado no debe descuidar el arma, porque si el soldado descuida el arma, lo sentencian y lo enjuician por abandono de armamento.
El cristiano no debe abandonar el arma y cambiarla por un celular en el bolsillo. No, la Biblia es para tenerla. Amén. Y no para tenerla abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91, porque eso hacen los brujos. La Biblia es para tenerla en el corazón. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, porque la palabra hay que guardarla, y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto dicen amén? Así que las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso no es peleando con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, porque si estamos peleando en ese campo, estamos peleando en el campo equivocado, y Satanás se ríe de nosotros. La victoria la obtenemos en el campo espiritual, porque las armas que son espirituales de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que empezó con un pensamiento, se convirtió en un patrón de vida y se formó aquí en la mente como una fortaleza. Ya tú lo haces naturalmente, es una fortaleza. Pero la Biblia dice que las fortalezas hay que destruirlas de la mente. Pero también hay argumentos, y la palabra de Dios y las armas de nuestra milicia, que son el ayuno, la oración, la consagración, la santidad, la palabra misma, sirven para derribar todo argumento y toda fortaleza y toda altivez que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios, contra tu vida espiritual, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces nos vienen pensamientos y no son nuestros. A veces son de la carne, a veces son nuestros, obviamente, a veces son del diablo. Por eso la mente hay que llevarla a la meditación. Pero la meditación no trascendental, sino la meditación de la palabra de Dios. El cristiano tiene que meditar en ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que la palabra misma sirve para, y las armas de nuestra milicia, la oración y la palabra, sirven también para derrumbar y derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga lo que dice aquí: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay pensamientos que no son nuestros pensamientos. Reprende al diablo, sácalo de tu mente. Dile: diablo cochino, te he identificado en mi mente, te ato, te reprendo y te echo fuera de mi mente en el nombre de Jesús. Y ese pensamiento, créeme que se va inmediatamente. Por eso el campo de batalla es la mente. No dejes que Satanás te haga nido y te ponga huevos, porque se forma una fortaleza, se forma un argumento y se convierte en una altivez. La palabra da luz, amén. Miren lo que dice el versículo 6. Hay una condición para esto, para que tú tengas la autoridad de hacerlo. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, porque la carne quiere agradar la carne y al pecado, mas el Espíritu quiere buscar de Dios. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Vamos a colocarnos sobre los pies y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias. Y si quiere que ores por ti, quieres que oremos por ti, pasa adelante. Si quieres entregar algo en el altar, algo que haya en tu corazón, en tu mente, algo que con lo cual estés luchando, pasa al altar. Y si quieres ponerte rodillas, hazlo. Los que deseen cambio en sus vidas, que deseen que sean transformados por la palabra, por el Espíritu Santo, ven al altar. Ven al altar para que Dios obre, para que Dios haga de ti una verdadera persona, un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pueda decir en tu corazón: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, Señor. Te doy gracias por tus hijos aquí que han venido en arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas con libertad. Te pido que respaldes tu palabra con arrepentimiento verdadero. Que traigas vida, Señor, que rompas toda atadura, toda maldición, aun cualquier vicio, cualquier pecado, cualquier atadura que ellos tengan, en la cual están batallando, están luchando y que no hayan podido dejarla, Señor. Yo te pido que ahora con el poder de tu Espíritu Santo, tú traigas libertad sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que sus vidas, haz que sus vidas a partir de hoy no sean iguales. Que puedan a partir de hoy caminar en un arrepentimiento verdadero. Puedan dejar atrás todo aquello que estorba para su crecimiento y formación espiritual. Permite que ellos descubran el amor tuyo, Señor, tu perdón, tu gracia, tu bondad. Y te pido, Espíritu Santo, que tú ministres al corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú lo bendigas en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que ellos sean guardados y preservados pronto, santos y limpios para tu pronta venida. Espíritu Santo, ministre con autoridad, con poder. Quebranta toda atadura del diablo. Todo espíritu que esté en la mente ahora mismo de este varón, ahora mismo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo espíritu de celo, de carnalidad, de lujuria, de adulterio, todo espíritu de inmundicia, lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Padre, rompe toda atadura. Rompe ahora mismo toda cadena. Toda puerta que se haya abierto al diablo ahora se cierra en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias por la obra que estás haciendo en la vida de Jason, de este varón, Señor. Llénalo con el fuego de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por la salud de mi hermano, Señor. Para que tú lo bendigas, para que tú lo levantes. Aquellas áreas que tú sabes que él está batallando, yo te pido, Padre, que seas tú obrando poderosamente en su vida. Trae sanidad interior. Haz que él pueda perdonar de la misma forma como tú le has perdonado, Señor. Que él pueda experimentar libertad en su vida, Señor. Restauración, un arrepentimiento verdadero y entregar todo Isaac en el corazón, Señor, que hay, entregarlo ahora mismo en el altar, Señor. Bendícelo, Padre, en todo su ser, espiritual, mi cuerpo, Señor. Y que sea preservado puro y santo ante ti para tu pronta venida. Te pido también por doña Gloria, Señor, bendícela. Bendícela, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a la hermana Gloria con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Derrama tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu justicia sobre ella, Señor. Que sea a partir de hoy transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Bendícela, Señor. Derrama fuego de lo alto y consume toda maldad, toda iniquidad, todo heno, todo jarrasca, toda leña, toda madera. Todo lo que ha hecho en el pasado queda borrado por tu sangre, Señor. Oh Padre, gracias. Dale fuerza, dale la fe que ella necesita, porque a veces duda, Señor, pero Señor, tú le dices, no crees, que si crees verás la gloria de Dios, dice el Señor. Bendícela, Padre. Llénala de vida, llénala de paz en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh bendito Dios. Padre, te entrego la vida de Nini, Señor. Gracias por Nini Joana, Señor. Bendícela, Señor. Llénala con tu presencia, con tu exquisita presencia. Derrama fuego de lo alto, Señor. Fuego que consume, fuego que purifica, Señor. Oh Padre, enséñale, Padre, a establecer prioridades, Señor. Que tú seas la prioridad en su vida, Señor. Que el conocer de ti, el buscar tu palabra, el alimentarse de tu palabra sea una prioridad, sea una necesidad en el corazón. Yo te pido que traigas a la vida de Nini un arrepentimiento verdadero. Que pongas paz en su corazón. Rompe toda atadura, rompe toda cadena, toda maldición. Quebranta, Señor, todo lo que no es tuyo en su vida, Padre. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Declaro tu gracia, declaro tu perdón, tu limpieza, Señor, por tu espíritu, tu purificación en todo su ser espiritual, mi cuerpo. Trae santidad a esta mujer. Santidad interna, pero también santidad externa, Señor. Bendícela en todo su ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor. Aún los que nos escuchan a través del Facebook,
Bendícelos poderosamente, Señor. Que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que la palabra que he predicado hoy, que ha sido bajo la unción de tu Espíritu Santo, cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale que Él vive. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Finalizar.